Demos cántico de alabanza al Señor. Hemos leído el capítulo 22 del segundo libro de Samuel y nos pudimos dar cuenta qué hermoso. David expresa un cántico de agradecimiento, un cántico de alabanza al Señor por haberlo librado de la persecución de sus enemigos, especialmente de la persecución del rey Saúl. Y vemos cómo él usa metáforas para que nosotros podamos comprender la manera en que él sintió ese refugio en el Señor, sintió esa protección de Dios. Él expresa que el Señor ha sido su roca, algo fuerte donde él podía estar seguro, que él ha sido su alto refugio, un lugar donde podemos tener protección en los momentos de tempestad, en los momentos de tribulación o de persecución. Él le llama mi baluarte, él le llama mi escudo. Él expresa esa bendición que él ha sido su refugio y su fortaleza. Qué lindo. Y así nosotros también tenemos que aprender a ser agradecidos, recordarnos de cada una de las misericordias y bondades que hemos recibido de parte del Señor. Cuántas maravillas, cuántas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, en la vida de nuestros seres queridos, en la vida de nuestros hermanos, en la fe, en la vida de la iglesia, en la vida de cada una de las personas que hemos conocido. Cuántas cosas, cuántos milagros, cuánta restauración, cuántos prodigios, cuántas cosas maravillosas el Señor ha hecho, y tenemos que darle gloria y honra y aprender a expresar esa gratitud como David lo está haciendo al final de este hermoso libro que hemos leído. El día de ayer concluíamos, bendito Dios, la lectura, y por eso nosotros vamos aprendiendo lo que le agrada al Señor. Tenemos que agradecer lo que ya tenemos. Si bien es cierto, estamos esperando muchas cosas, anhelamos también tener tal vez muchas cosas, aspectos en nuestra vida, pero démosle gracias por lo que ya Él hizo. Y lo más grande que Él ha hecho por ti y por mí es morir en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar, pagó nuestra deuda, y Él está dispuesto con sus brazos abiertos a seguirnos perdonando, a seguirnos ayudando, a seguirnos protegiendo, a seguirnos guiando, y ha dejado su Espíritu Santo y su palabra para que nosotros podamos conducirnos en esta tierra, en este peregrinar. Así que sean bienvenidos nuevamente para la gloria y la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a un momento más de lectura bíblica, donde nosotros nos estamos deleitando en la presencia del Señor. Estamos leyendo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Llevamos un plan de lectura diario que con la ayuda del Señor lo vamos a continuar, pero vamos a orar para darle gracias al Señor y ponernos en sus preciosas y santas manos. Papito lindo, gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos. En esta hora recibe la gloria, la alabanza, recibe, Señor, la gratitud de nuestros corazones por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia inmerecida, por tantas cosas maravillosas que tú has hecho y sigues haciendo en nuestra vida, en la vida de cada uno, Señor, de nuestros seres queridos, nuestra familia en sangre, nuestra familia en la fe. Te ponemos todo en tus manos, Señor, y este tiempo precioso, Señor, de lectura, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, Señor. Trae esa revelación divina, tráenos, Señor, esa capacidad de comprender, de retener, Señor, tu palabra santa y poderosa. Que esta palabra fluya, Señor amado, y llegue hasta aquellos corazones, Señor, que tú quieres bendecir, Señor, porque toda gloria tiene que ser para ti. Tú sigues haciendo milagros, proezas, maravillas y misericordias, Señor, en las almas. Bendito tu nombre, exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor, y así quedamos reunidos en esta hora para la gloria de tu nombre. Amén. Bendito Dios. Así que, amados hermanos, hoy llegamos al día 151. Gloria sea al Señor. Continuamos leyendo, no sin antes también verificar y revisar brevemente qué leímos en el día de ayer, los capítulos 21 y 22 del segundo libro de Samuel. Gloria sea al Señor. Y vemos, amados hermanos, vamos a preparar la Biblia también por acá para leer hoy los últimos dos capítulos, 23 y 24, y terminamos este hermoso libro. Pero vemos, amados, que antes de terminar segundo libro de Samuel, vemos cómo seguimos viendo las consecuencias del pecado del rey Saúl.
¿Por qué? Porque dice la Biblia, en lo que hemos leído, que llegó una hambruna que azotó, a Israel por 3 años. 3 años hubo hambre y entonces, ¿qué hace el rey Saúl? Wow, impresionante, consulta a Dios. Consulta a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Qué es lo que está pasando? En otras palabras, ¿por qué ha venido esto? ¿Qué está sucediendo? Entonces, al consultar a Dios, David revela, ¿verdad? Dios le revela a David, más bien dicho, que se debe a causa de la desobediencia de Saúl. ¿Y qué había pasado? Saúl había roto el pacto que se había hecho entre los israelitas y los gabaonitas. Nos recordamos en el libro de Josué, ¿verdad? Y entonces había un pacto de que se les iba a perdonar la vida, que se les iba a permitir vivir junto con ellos, iban a ser los que iban a traer agua y leña a las tribus. Entonces Saúl se había empecinado y entonces trató de exterminar a los gabaonitas cuando habían hecho un juramento delante de Jehová. Entonces el precio de la justicia, viene también David y habla con los gabaonitas que qué quieren ellos que se haga para hacer justicia. Y los gabaonitas piden la ejecución de 7 miembros de descendientes de Saúl. Viene David y como sabemos que él tenía un pacto de amistad, un pacto con Jonatán, que se iban a apoyar, que se iban a proteger mutuamente, y Jonatán le pide que cuando él no esté, porque Jonatán sabía que su vida corría riesgo y estaba consciente que David iba a ser el siguiente rey de Israel, le pide que cuide su descendencia. Entonces, por lo tanto, David sigue cumpliendo ese acuerdo, ese pacto, ese compromiso que hizo cuando en vida estaba Jonatán, su amigo, y le salva la vida, le perdona la vida a Mefiboset, hijo de Jonatán, para cumplir ese pacto de amistad. Pero vemos que entrega a 2 hijos de Saúl, si no me equivoco, sí, 2 hijos de Saúl fueron muertos, y entonces también unos nietos para completar los 7. Vemos aquí la devoción de una madre llamada Rispa, 2 de sus hijos fueron ejecutados, y ella muestra un amor extraordinario porque fueron ejecutados y los cuerpos quedaron colgando. Entonces ella estaba ahí por meses, dice la palabra, noche y día. Le llevaban a ella comida, le llevaban agua, porque ella no se movió del lugar. ¿Para qué? Para que las aves no comieran los cuerpos, los restos de sus hijos, y también en las noches protegerlos de las bestias. Esto, cuando David se da cuenta de este acto, David es conmovido y entonces lo mueve a dar una sepultura digna tanto a ellos como a los restos de Saúl y de Jonatán, para poder también ellos entrar en una parte de paz y hacer luto y hacer toda una serie de sepultura digna para ellos. Entonces todo lo que conllevaba hacer esa sepultura digna, el rey David lo ejecuta. Entonces vemos que también lo último, pues, de la parte del capítulo registra batallas entre los valientes de David, derrotando todavía gigantes que habían entre los filisteos y descendientes de los Refaim. Entonces, destacando pues que aquí la victoria, gracias al Señor, el Señor la sigue dando a favor de Israel sobre los enemigos, ¿verdad? Momentos difíciles, momentos duros, pero Dios estaba ya también bendiciendo a Israel a través del rey David, ya cuando había regresado cuando él había salido huyendo, ¿verdad? Ya restituido como rey, le tocó pues también seguir enfrentando batallas y seguía viendo el favor del Señor. Acordémonos que ya en esta parte ya él había sufrido consecuencias por su pecado con Betsabé, y también ya él había mostrado ese arrepentimiento genuino delante del Señor. Bueno, luego leímos el capítulo número 22 y es lo que mencionábamos al principio de este video, que David escribe este precioso cántico de alabanza. Es bastante largo, donde David expresa esa gratitud que le fluía de su corazón profunda porque Dios lo liberó, ¿verdad? Entonces, básicamente vemos todo esto y también vemos que hubo una liberación milagrosa. David recuerda cómo Dios lo libró, cómo escuchó su clamor en medio de la angustia, cómo lo libró del peligro, cómo el Señor intervino de una manera majestuosa y maravillosa para rescatarlo. Entonces también vemos que se destaca la soberanía y la justicia de Dios. David afirma que el camino de Dios es perfecto. Qué hermosa frase. El camino de Dios es
perfecto, porque Dios es perfecto y Dios es santo también. Y su palabra dice acrisolada. Qué hermosa expresión también. Bueno, también David reconoce que sus victorias y su destreza militar no dependen de él, no dependen de su propia fuerza. No llegó a ser fuerte porque él tenía mucha experiencia o era valiente, sino que porque Dios mismo le dio ese poder y lo preparó para la guerra y lo guió y lo protegió y lo siguió mostrando su misericordia. Qué hermoso eso, todo lo que leemos al final es maravilloso, como Él se toma el tiempo para poder dejar esta riqueza. El Espíritu Santo lo inspiró a escribir. Entonces vemos también que el Señor pide una fidelidad recíproca, ¿verdad? El cántico resalta que Dios es fiel, oiga bien esto, a los que le son fieles. Porque nosotros queremos nada más muchas veces los beneficios, las bendiciones, los regalos del Señor, pero no queremos dar a cambio. Y Dios nos está enseñando que Él es fiel y verdadero. Por lo tanto, nosotros tenemos también que responder en fidelidad, en obediencia, en santidad, guardando su palabra. Entonces vemos que se resalta esto y muestra misericordia también al íntegro de corazón y confunde al perverso. Mire, David escribe en este cántico, es lindo tomarse el tiempo y empezar a meditar en cada uno de los textos, en cada una de las frases, las expresiones profundas y hermosas que Dios hizo que escribiera David, porque así nosotros comprendemos más acerca de nuestra relación con Dios, que esto tiene que ser recíproca, esa fidelidad. Dios es fiel y busca que nosotros también le seamos fieles a Él. Entonces este capítulo termina con este cántico, con esta adoración tan hermosa. Y es una alabanza que expresa una alta gratitud. David no atribuye sus logros a sus generales ni a las personas que le ayudaron, a su propio intelecto, a su capacidad, sino que da toda gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos también que buscar, darle toda gloria y toda alabanza a nuestro Dios. Así, habiendo expresado esto para la gloria y la honra del Señor, vamos entonces ahora a leer el capítulo 23 y 24, que es los últimos capítulos del segundo libro de Samuel, y el 23 son las últimas palabras del rey David. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estas son las palabras posteras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Mire qué lindo cómo lo llaman a David. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado. Aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Los valientes de David, del versículo 8 en adelante. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Sebebet, el Tacmonita, principal de capitanes. Este era Adino, el escita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Agijotita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Aratita. Los filisteos se habían reunido en Lehi
donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se apartó en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio gran victoria, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en el tiempo de la siega a David a la cueva de Adulán, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en un lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y lo tomaron y trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era más renombrado de los 30, y luego a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proeza, de Cabseel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso, cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso a David como jefe en su guarnición personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. El Hanán, hijo de Dodo de Belén. Sama, Barotita, Elica, Harodita, Geles, Paltita, Ira, hijo de Iques, Tecoía, Abieser, Anatotita, Mebusnai, Usatita, Salmón, Ajotita, Maharaí, Netofarita, Geleb, hijo de Baana, Netofatita, Itaí, hijo de Ribai, de Gabaa, de los hijos de Benjamín, Benaía, Piratonita, y Idai, del arroyo de Jaz, Abi, Albón, Arbatita, Asmavet, Burjumita, Eliaba, Salbonita, Jonatán, de los hijos de Gesén, Sama, Hararita, Hayam, hijo de Sarar, Hararita, Elifelet, hijo de Ahasbai, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Ahifotel, Gilanotita, Jezraí, Carmelita, Pararaí, Arbita, Igal, hijo de Natán, de Soba, Bani, Gadita, Selec, Amonita, Naharaí, Beerotita, escudero de Joab, hijo de Sarvia, Ira, y Trata, Gereb, y Trata, Urías Eteo, 37 por todos. David censa al pueblo, capítulo 24. Volvió a descender la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que vea mi señor el rey.
Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Y salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo a Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad, a la tierra baja de Jodsi, y de ahí Dan-Jaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los Jebeteos y de los cananeos, y salieron al Nebeb de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, Jehová, te ruego que me quites el pecado, que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino la palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre a tu tierra? ¿O que huyas 3 meses de delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruiría al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David de aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en esta era, Araúna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey rostro en tierra, y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Wow. Así terminamos, para la gloria del Señor, el segundo libro de Samuel.
Gloria a Dios, si Dios nos permite, el día de mañana estaremos dando la introducción a primero y segundo libro de Reyes. Gloria sea al Señor. Y así pasamos ahora al Nuevo Testamento. Gloria sea al Señor. Terminamos el día de ayer la lectura de Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, termina el capítulo 16. Bendito sea el nombre del Señor. Y este día vamos a hacer la introducción, si Dios nos permite, pues de el segundo libro de Corintios. Vamos a ver cómo terminó la primera carta a los Corintios. Pablo concluye esta carta ofreciendo siempre instrucciones prácticas para la vida de la iglesia. Qué bueno. Gloria a Dios, Dios lo usó de esta manera porque son instrucciones pastorales, instrucciones para nuestra vida como creyente, instrucciones muy útiles que nosotros tenemos que tomar en cuenta para aplicarlas en nuestra vida. Entonces vemos que aquí se tocan temas como las ofrendas, recomendaciones para los líderes y también advirtiéndoles y suplicándoles, ¿verdad? Que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con amor. Bendito Dios. Primeramente vimos la ofrenda para los creyentes. Bueno, gloria a Dios, aquí tomamos un ejemplo. Las cosas no tenemos que dejarlas para el final, sino que todo lo que hagamos, hacerlo delante del Señor, guiado por el Espíritu Santo y planificar, hacer realmente con tiempo todo esto. Pablo instruye a la iglesia a que el primer día de la semana, es decir, el domingo, ellos vayan apartando una parte, es decir, una parte de su economía la vayan apartando, para que cuando él mande por esa ofrenda, pues ya esté lista, no estén a última hora haciendo la colecta. ¿Para quiénes? Para llevar fondos organizados para ayudar a la gente, a los hermanos necesitados que estaban en Jerusalén. Los santos de Jerusalén estaban en una gran necesidad. Entonces él coordina estas colectas que se hicieran de una forma pues planificada, organizada, con tiempo, ir acumulando y que todo estuviera listo para cuando ya se tendría que trasladar, ¿verdad? El otro tema que vimos, el asunto de los viajes y apoyo al liderazgo. Pablo detalla sus planes de querer viajar, expresa su deseo muy profundo de visitarlos después de pasar por Macedonia, pero pide a la comunidad que respete y apoye a los líderes claves, a los verdaderos obreros, aquellos que realmente se conducen correctamente, tienen un buen testimonio dentro de la iglesia. En este caso era a Estéfanas, a Fortunato y a Acaico. Ellos representaban para el apóstol Pablo un gran apoyo en su ministerio. Bendito Dios. Y por último vimos el tema de las instrucciones, ¿verdad? De ánimo y vigilancia espiritual. Tenemos que tener ánimo, es bien importante el ánimo que nosotros tengamos en esta batalla, en enfrentar la vida, las situaciones, porque nosotros recibimos fuerzas nuevas de parte del Señor. Y tener vigilancia espiritual. El Señor nos exhorta en esta carta, porque no solo fue para los corintios, no también para nosotros. Exhorta a nosotros los creyentes, a toda la iglesia, a mantenernos alertas en la fe, ser valientes, ser esforzados. Y aquí usa una frase importante, varonilmente, dice, que se comporten varonilmente frente a los desafíos. Entonces también concluye con un principio fundamental, que todas las cosas que hagamos, que las hagamos con amor. Primero dándole la gloria al Señor y también haciéndolas de todo corazón, con mucho amor, porque cada cosa que nosotros hagamos, Dios la está viendo y tenemos que darle gloria al Señor y hacerla de todo corazón. Qué bonito, ¿verdad? Porque cuando nosotros la hacemos con amor no pesa, cuando estamos con ese amor ferviente, cuando estamos enamorados, no vemos si está lloviendo, si está soleado, si está lejos. Nosotros vamos con alegría. Bendito Dios, hacemos las cosas en ese gozo, en ese fervor para el Señor y para atender a la iglesia también. Bueno, gloria a Dios, damos gracias al Señor y ahora vamos a hacer la introducción para el segundo libro de Corintios. Aquí vamos a quedarnos porque sabemos que si no, pues el video se nos pasa de 1 hora y el tiempo de ustedes, pero el tiempo en el Señor es lo más maravilloso. Pudiéramos pasar horas, deberíamos de pasar mucho tiempo, ¿verdad? Si le diezmáramos el tiempo diario al Señor. El día tiene 24 horas con la noche, imagínense cuánto tendríamos que estar mínimo delante de la presencia del Señor, 2 horas y más minutos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que realmente estar dispuestos, ¿verdad? A estar ahí.
Pero también si el video se pasa más de 1 hora, cuesta subirlo, tenemos luchas de este otro lado, aunque los videos no son tan profesionales, por muy sencillos que sean, siempre a veces hay mucha lucha a la hora de seguirlos, por eso que tratamos de no hacerlo más de 1 hora también. Bueno, pero vamos entonces a ver de qué va a tratar la segunda carta a los Corintios. Entonces, en la Biblia es una carta profunda, personal, escrita por el apóstol Pablo. Qué bendición, continúa Dios usando a Pablo. Dios les bendiga. Perdón, hermanos. Entonces vemos que uno de los objetivos es defender su autoridad apostólica. Expresa alivio y gozo porque la mayoría de la iglesia se arrepintió de las rebeliones previas. Habían muchos problemas, recordemos, en la primera carta a los Corintios era un lugar pues muy hermoso, lleno de dones, ¿verdad? Pero que también habían grandes conflictos. Y también habla de recaudar ofrendas para los creyentes necesitados en Jerusalén. Básicamente podemos ver nosotros que la carta se divide de manera natural en 3 temas principales que los vamos a ir viendo en detalle a medida que vayamos leyendo nosotros con la ayuda del Señor. Primero a Pablo le toca que defender su ministerio. En realidad el apóstol Pablo sufrió muchos ataques. A él realmente lo querían desprestigiar, lo querían señalar como falso apóstol, criticaban su forma física, criticaban la manera que él hablaba, criticaban si él decía voy a ir y no pudo ir, o sea, siempre lo tomaban como que fue falta de Pablo, pero a veces uno puede tener el deseo de ir, de hacer, pero de repente se le presentó una enfermedad, se le presentaron obstáculos. Bueno, antes no habían celulares, no habían email, no había nada de eso. Avisar, hermanos, me pasó esto, ¿verdad? Era más tardada la comunicación, pero de repente se le presentaba una cosa, entonces tuvo que defenderse. Y el problema no era el que lo hacía, pues que tenía que defenderse nada más él como persona, como apóstol, sino que si la gente empezaba a dudar de su ministerio apostólico, de lo que él enseñaba, de lo que él predicaba, no dudaba de él, dudaba de la enseñanza que le estaba dando del evangelio. Ese es lo delicado, que podía la gente decir, entonces todo lo que nos ha enseñado Pablo no es verdad, cuando era la verdad que él estaba él anunciando, cuando era la verdad, la sana doctrina que él estaba predicando, él estaba enseñando. Entonces él le tocó que defender su ministerio y también con sufrimiento, ¿verdad? Seguir adelante. Pablo expone que el verdadero ministerio cristiano no se mide por el éxito material como ahora en día. Si tú eres apóstol, tienes que andar en el carro de último modelo, si no, no eres apóstol. Eso es un falso evangelio. Esto han distorsionado realmente el evangelio. Pablo dice que el verdadero éxito cristiano no se mide realmente por la cantidad de acumulación material o lo económico, sino que por la fidelidad. Mire, la fidelidad, la sinceridad y la gracia de Dios en medio de las dificultades. Ahí vemos con quién está el Señor, a quién Dios respalda, ¿verdad? El evangelio es poder de Dios también. Hay milagros, prodigios, hay respaldo. Pablo también sufrió, ¿verdad? Naufragios, cárceles. Él sufrió mordedura de serpiente. Lo apedraron al apóstol Pablo y era un apóstol. Entonces realmente por eso es que dice él en una expresión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta expresión muchas veces nosotros pensamos que no nos va a pasar nada malo, que todo lo puedo en Cristo, que todo el tiempo voy a estar bien. No, él lo dijo luego de haber sufrido, porque él dice, he aprendido a vivir en la abundancia, en otras palabras, y también en la escasez, pero Cristo lo ha fortalecido. Él era su fortaleza. Entonces, bendito Dios, también vamos a leer acerca de la restauración y el perdón. Pablo el Señor lo usa para animarnos a perdonar y también a consolar a los miembros de la iglesia, unos con otros, porque se había cometido una falta y la verdad es que se tenía que evitar las divisiones, porque eso no le agrada al Señor. Es como que nosotros cortemos, ¿verdad? Un dedo, nos cortemos voluntariamente, imagínense. Somos el cuerpo de Cristo y entonces el Señor busca esa unidad para lo bueno, porque también hay quienes que se unen para lo malo. Es el objetivo, es la intención del corazón, Dios la está viendo. Bendito Dios. Entonces también vamos a ver otro tema
durante esta lectura de este libro. La generosidad y la colecta siempre se promueve en los creyentes en la iglesia del Señor. Dios nos enseña a ser bondadosos. Dios nos enseña que nosotros seamos generosos, que compartamos la bendición que llega a nuestras vidas. Esa es la belleza del tener, el compartir. Qué tremendo es querer uno dar, pero no tener. Es triste. Es frustrante muchas veces, pero Dios en su misericordia dedica capítulos a motivar a la iglesia a dar con alegría, a dar con generosidad para ayudar a los hermanos que están en necesidad. Dice la palabra del Señor que Dios ama al dador alegre. Dios ve la manera en que nosotros estamos dando. Si lo estamos dando con alegría o porque nos dijeron o de una mala gana. No cuenta, porque Dios está viendo la intención. Y como dijimos en el capítulo que se cerró en el anterior libro, que todo lo que hagamos lo hagamos con amor. También, bendito Dios, vamos a ver en profundidad esto, que al Señor le agrada que nosotros estemos siempre pendientes de los necesitados, tanto internamente como externamente, pero primero salud de casa. ¿Cómo vamos nosotros a ayudar fuera si dentro de casa tenemos también grandes necesidades? Así que el Señor nos va a ayudar para seguir adelante aprendiendo un día a la vez, un paso a la vez. Vamos con la ayuda del Señor avanzando en este plan de lectura. Nos sentimos alegres, nos sentimos agradecidos con el Señor. Para mí es un privilegio poder compartir este tiempo de lectura. Vamos mutuamente creciendo. Gloria sea al Señor con la ayuda de Dios, su palabra, su presencia. El Espíritu Santo nos ministra. El Espíritu Santo nos está enseñando y qué maravilloso poder tener esta instrucción divina para que nosotros no tropecemos, para que no ofendamos al Señor y vivamos una vida agradable delante de sus ojos y estamos siendo preparados para la eternidad también. Bendito Dios, así que Dios les bendiga y les guarde. Les saludo en el amor del Señor. Reciban saludos de mi esposo, el pastor José Franco Mendoza López, y su hermana Elsie, que aquí estamos para servir al Señor y a ustedes. Que Dios me los bendiga y me les guarde. Les animo que sigamos adelante, que venzamos todo obstáculo para poder seguir en este plan de lectura y que nos vayamos a reunir. Bendito Dios, nos congreguemos, sigamos orando y sigamos buscando de la misericordia del Señor. Amén.